estábamos hablando no lo hemos inventado, eso no lo ha inventado la iglesia Sala de Miami, es lo que vemos en la carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, por eso se llama el discipulado 222, porque mire lo que le dice el apóstol Pablo: lo que me has oído decir a Timoteo, su hijo en la fe, en presencia de muchos testigos, encomiéndaselo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros, discípulos que hacen discípulos. Y si usted lo puede ver ahí y detalladamente se pone a pensar, ahí hay aproximadamente 5 generaciones. El apóstol Pablo lo escucha de los apóstoles que lo recibieron de Jesús. El apóstol Pablo se lo transmite a Timoteo, su hijo en la fe, y ahora le dice: lo mismo que yo hice contigo cuando caminábamos juntos en las aldeas de Efesios, en Corintios, y andabas conmigo y tú me viste y yo modelé y te enseñé acerca de los profetas, de los salmos, de la ley, y te dije cómo todo eso apuntaba hacia Jesús, y eso cambió y transformó tu vida, que ahora eres un líder en la iglesia. Ahora eso mismo compárteselo a hombres y mujeres que también puedan enseñárselo a otras personas. Y así fue que creció la iglesia. Es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros como iglesia no queremos utilizar otro plan. Jesús solamente tenía un plan, y el plan era hacer discípulos que hicieran discípulos. No tenía un plan B. Si usted se pone a pensar, si pudiéramos determinar el ministerio de Jesús o evaluarlo a través de los números, o sea, cuántas personas se presentaban, por ejemplo, a la iglesia los domingos, y eso determinaría su éxito, pues Jesús hubiera sido una persona fracasada, porque Él no andaba con las multitudes. Él se enfocó en 12 y después más íntimamente en 3, y eso fue lo que aprendieron sus discípulos. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos varios puntos de entrada, pero el corazón de nuestro servicio es el discipulado de vida en vida, tanto mujeres como hombres que dicen: ok, yo voy a invertir, aunque me cueste y tenga que sacrificar, voy a invertir de mi tiempo, de mis talentos, de mis energías, para que otra persona camine conmigo. Porque así como yo tengo, como los carros, ¿verdad? Que a veces uno ve para el lado y no se da cuenta que el carro está ahí. Esos son lugares que uno no puede ver, esos lugares ciegos. Todos tenemos lugares ciegos que en las relaciones nos podemos ayudar el uno al otro. Una de las maneras que tenemos es a través de un medio que no es, el currículum no es lo que cambia a la persona. Las relaciones más el evangelio, la palabra de Dios, es lo que transforma a la persona. Uno se llama una vida centrada en el evangelio, y el otro material se llama, que es el discipulado 222, que es prácticamente entender lo que es pecado, salvación y servicio. Así que solamente queríamos compartir eso con ustedes para que tuvieran una idea qué es lo que estamos tratando de hacer con esta serie, imitando a Jesús. Es que queremos imitar a Jesús, no solamente en sus virtudes, en su moralidad, pero en la manera que Él hizo discípulos. Y el video está claro. Una persona invirtió en la vida mía, en un momento que yo empecé en los caminos del Señor y no pude contestarle una pregunta a un compañero de trabajo. Y yo le pregunté a este pastor: pastor, usted tiene que sentarse conmigo y me ayude a contestarle la pregunta a mi compañero de trabajo. Y ese momento, desde ahí creció un amor por su palabra. Porque para poder conocerse uno mismo, uno tiene que conocer a Dios. Después se puede conocer a uno mismo y puede enseñar a otras personas. Pero no terminó conmigo. Lo mismo que hicieron conmigo, pues yo lo hice con otra persona. Y esa persona ahora está haciendo con otra persona. Y es lo mismo que también será en la vida de Lourdes. Alguien invirtió en la vida de ella y ella ha invertido su vida en otras personas. Entonces ese es el llamado que queremos hacerle como iglesia. Varios puntos de entrada queremos tener. Quizás usted sea solamente un servicio de oración, quizás sea, un estudio bíblico, un estudio para confraternizar. Y está bien, eso lo entendemos como iglesia, pero para nosotros el brazo fuerte, como dijimos la semana pasada, para madurar en nuestra fe, es a través del discipulado de vida en vida. Así que esta mañana vamos a terminar nuestra serie viendo la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Y esta semana terminamos esta serie con el título que le hemos dado: la motivación para poder imitar a Jesús,
que es la gratitud. O sea, la gratitud que nos permite imitar a Jesús. Que no hay otra motivación que sea más fuerte, más efectiva para imitar a Jesús, y es la gratitud. Y vamos a verlo de Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Usted puede acercarse a alguna de las Biblias que hay en las sillas y vamos a acercarnos a su palabra. Este es uno de mis pasajes favoritos. Sabemos que quizás, muy posiblemente sucedió este encuentro en el primer año del ministerio de Jesús. Y hay un comentarista por el apellido Bailey que interesante lo que él dice, que es muy posible que este encuentro que Jesús tiene con esta mujer y con este líder religioso se lo compartió al evangelista Lucas, una persona que fue testigo ocular de este encuentro. Así que vamos a pedirle al Señor que ilumine su palabra y vamos a leerla juntos. Amado Padre, gracias te damos por este privilegio que tenemos de exponer tu palabra. Ahora pedimos que, oh Dios, tú puedas iluminar nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que eso afecte nuestra voluntad, oh Dios, y hoy podamos ver en tu palabra el poder que tiene la gratitud por lo que tú has hecho por nosotros para vivir vidas que te imitan a ti, Señor. Ilumina a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a través de tu Espíritu, que podamos entender con claridad el Evangelio de las buenas noticias de salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice su palabra en el versículo 36, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungió con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre de verdad fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 amará más? Supongo que aquel quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a la mujer: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Esto es palabra de Dios. Gloria a Dios. No sé si ustedes han escuchado que la próxima semana, en este mes, se celebra en este país lo que se conoce como el Día de Acción de Gracias. Y esta es una temporada en que se le recuerda a las personas a ser agradecidas. Y en el 2019, mucho antes de la pandemia, hay una iglesia en la ciudad de Kansas que se llama Pathway Church.
Normalmente ellos invierten miles de dólares para hacer propaganda, para hacer videos, para promover el servicio de resurrección o el servicio de Semana Santa en su iglesia. Pero en el 2019, el liderazgo de la iglesia decidió invertir ese mismo dinero, esa misma cantidad de dinero, pero en vez de hacerlo para promover el día de resurrección o la Semana Santa, lo que hicieron fue que se unieron con una compañía, una agencia de la comunidad, y le pagaron la deuda a 200,000 americanos en el estado de Kansas. O sea, terminaron invirtiendo $22,000 para eliminar una cantidad de 2.2 millones de dólares en deuda que tenían muchos americanos en el estado de la Florida, en el estado de Kansas, porque esta compañía se dedicaba a comprar las deudas, pero a una cantidad mucho menor. Entonces terminaron invirtiendo $22,000 y eliminaron la deuda de muchos americanos. Pero me gusta lo que dice el pastor. Él dice, imagínense por un momento, porque fueron un total de 1,600 personas que se les eliminó la deuda. Dice, imagínense las personas que recibieron esa carta en el correo, las 1,600 personas que recibieron la carta que decía, ya estás libre de toda deuda. Imagínese que alguien le envía a usted una carta y le diga, usted ya no tiene deudas. ¿Cuánto? Bueno, sin pena, ¿no? Muchos tenemos deudas, ¿verdad? Esa es parte de vivir en este país, tenemos deudas, pero imagínese que ellos hayan recibido esa carta y que esa carta diga, esa deuda que estaba por encima, que te atormentaba, ya no tienes deuda. Ha sido cancelada. ¿Qué puede producir eso en una persona que reciba eso? Gratitud. Gratitud. Esa es la reacción lógica, razonable, es ser una persona agradecida. Pero yo creo que si somos honestos, la gratitud es difícil. Ser agradecidos, por mucho que decimos que yo todos los días le doy gracias a Dios, yo creo que eso es algo superficial, porque el agradecimiento se puede quedar solamente en palabras, pero nuestra vida debe demostrar también el agradecimiento. Otro joven que sus lágrimas corrían sobre sus mejillas y su reacción era de alegría porque cuando había llegado a entregar unas pizzas, unas cajas de pizzas, la propina que había recibido, por personas que estaban agradecidas por lo que Dios había hecho en su vida, dijeron, vamos a bendecir a este hombre que entrega pizzas. Recibió una propina de $500. Nadie sabía qué es lo que estaba pasando a este hombre, pero estaba pasando problemas financieros. Pero el momento que él recibe esa propina de $500 por solamente entregar unas 6 cajas de pizza, ¿qué produjo eso en él? Agradecimiento. Agradecimiento. No cabe duda que la palabra de Dios nos llama a ser personas agradecidas y es lo que vamos a ver en este pasaje. Y empezamos a ver en este pasaje, si usted no se percató, que el agradecimiento no solamente se puede quedar en palabras, sino que el agradecimiento se demuestra en obras. Y esa va a ser nuestra idea principal en esta mañana, que es que una fe genuina es acompañada por obras motivadas por la gratitud. Una fe genuina en Jesús es acompañada por obras, pero que son motivadas por la gratitud. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. En 2 partes quiero que lo vayamos a ver. Primero, vamos a ver cuáles son las obras entonces que podemos ver en este pasaje, ¿verdad? No es algo que yo me lo haya inventado, pero ¿cómo podemos ver en este pasaje? Que la fe genuina en Jesús no solamente se queda en palabras, o sea, el agradecimiento, sino que se demuestra en obras motivadas por el amor. Y es que vamos a ver que una fe genuina permanece arraigada en Jesús y que una fe genuina en Jesús me permite vencer cualquier obstáculo para poder demostrar esa gratitud. Pero primero que todo quiero que veamos que una fe genuina en Jesús
permanece arraigada en Jesús y no en el pecado de las demás personas. Hay varias cosas aquí en este pasaje que para poder entenderlas hay que primero identificarlas, porque hay muchas cosas culturales en este pasaje que para nosotros no tenemos ni idea porque nosotros somos de otra cultura, hemos sido criados, hemos nacido en otra cultura. Por eso, para poder entender bien este pasaje hay que entender qué es lo que está sucediendo, para poder entender cómo es que esta mujer demuestra su amor, pero a través de obras motivadas por gratitud. Primero que todo, vamos a ver el versículo 39. Porque cuando uno tiene su fe puesta en Jesús y no pone su mirada en otras personas, uno debe de regocijarse cuando usted ve la renovación que Dios está haciendo en la vida de otra persona que empieza a tomar pasos como un bebé, pero Dios está comenzando a hacer una renovación en el corazón de esa persona y no se enfoca en el pecado de la persona, sino al contrario, se regocija porque Dios está cambiando la vida de una persona. ¿Qué es lo que le pasa a Simón? Mire lo que dice el versículo 39. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado le dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Una pecadora. Su mirada no estaba arraigada en Jesús, estaba arraigada y puesta en el pecado de la mujer. Ahora, ¿por qué sabemos? Porque tenemos que entender cuáles son los ritos de la hospitalidad que existían en este momento en la cultura de Jesús. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos nuestros propios ritos de hospitalidad, ¿verdad? Somos casi todos hispanos. Hay algunos de la segunda generación, pero de primera generación sabemos que cuando usted invita a una persona a su casa, hay personas que necesitan que uno le avise con anticipación, ¿verdad? Hay otros que no le importa, usted puede llegar en cualquier momento que usted quiera, usted llega a la casa. Pero ¿qué es lo que normalmente sucede? Usted le dice a la persona que entre, ¿verdad? Pase, siéntase cómodo. Normalmente las personas, si están viendo televisión, te apagan el televisor o la radio, apagan la radio, y es una manera de ¿qué? Demostrarte que, estoy respetando tu visita, te estoy honrando. Para mí es un honor que usted me visite. Ahora, nosotros tuvimos una experiencia cuando vivíamos en Atlanta que fue un poco asombrosa porque vivíamos en el norte de Atlanta, en un suburbio donde mayormente hay personas de la cultura anglo. Y una vez que fuimos a visitar, nos dijeron: ya comimos, ya conversamos, ya es hora de que ustedes se vayan porque ya han pasado como 2 horas. Y eso para nosotros fue asombroso porque uno está acostumbrado a que las visitas no tienen fin, ¿verdad? Bueno, esa es mi experiencia, no tienen fin. Y nosotros, wow, el momento que nos dijeron ya es hora de irse, eso fue asombroso. Y eso es lo que está sucediendo aquí en este pasaje, porque en la cultura de Jesús, cuando un maestro, una persona como en el caso de Jesús, que ya ha incrementado su popularidad, ya él es reconocido como un maestro de la ley, pues el fariseo, este líder religioso, lo invita a su casa a comer. Y invitar a una persona a comer a su casa es algo de honor, es un placer poder tener una persona en casa. Pero la motivación del fariseo, la motivación de Simón, como no estaba sobreabundando en gratitud, él no lo recibe con hospitalidad. Mire lo que dice Jesús en el versículo 45. El versículo 44 dice: cuando entré en tu casa, le dice apuntando hacia la mujer, no me diste agua para los pies. ¿Por qué? Porque normalmente cuando una persona llegaba a su casa, los ritos de hospitalidad era que usted enviara a su siervo y su siervo le lavara los pies a la persona que venía del camino con los pies sucios. Eso era una manera de demostrarle: mira, tú eres bienvenido a mi hogar, te lavo los pies. ¿Y qué dice Jesús? Tú no me lavaste los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. La fe genuina en Jesús es demostrada
por obras motivadas por el amor. Segundo, le dice, tú no me besaste. ¿Por qué? Porque el rito de hospitalidad era que los hombres, el uno con el otro, se saludaban con un beso en la mejilla. Eso no es normal para nosotros, pero para el tiempo de Jesús era normal. ¿Qué hizo Simón? Simón no le dio agua para los pies, Simón no lo recibió con un beso. Y dice Jesús, desde que yo entré, esta mujer no ha dejado de besarme los pies. Tercer rito de hospitalidad, tú no me ungiste la cabeza con aceite, que era lo que tenía que suceder cuando usted recibía una persona en su casa, una persona para demostrarle su honor, su agradecimiento, la persona con aceite de oliva era ungida con aceite para que se refrescara. Que dice Jesús a Simón, tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo que si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Notan cómo Jesús 3 veces utiliza la palabra amado, pero la conexión que hace con Jesús es que ella ha amado porque ella ha demostrado su agradecimiento a través de obras. Ella no solamente ha dicho que me ama, ella lo ha demostrado a través de sus obras, que me ama mucho, pero tú, Simón, no lo has hecho. Pero también una fe arraigada en Jesús, no solamente se regocija, pero se lamenta cuando ve la falta de gratitud de los demás. Ella se lamenta porque ve que Jesús no es recibido con el honor que él merece recibir. Mire lo que dice al comienzo del pasaje. En el versículo 38 dice, llorando se arrojó a los pies de Jesús. Ahora hay que hacer la pregunta, bueno, ¿por qué lloraba la mujer? ¿Será que ella lloraba porque Dios estaba transformando su vida? ¿Estaba viendo cómo Dios la había cambiado, la estaba cambiando? Pero yo creo que el contexto nos deja claro que ella está llorando porque ella ve lo que todos los demás que estaban alrededor vieron, porque la expectativa era de que Jesús fuera recibido de la manera que ella lo recibió. Pero ella vio al contrario que lo que Jesús estaba haciendo, lo que le estaban haciendo a Jesús, es que lo estaban insultando. No lo estaban recibiendo con la gratitud, no le estaban dando el honor que él se merecía por ser el invitado especial. Por eso una fe arraigada en Jesús se lamenta cuando ve la falta de gratitud en otras personas, pero no se queda solamente en diciendo, wow, qué mal agradecida es la gente. Mira, qué mal agradecidas son estos hermanos porque no hacen esto, lo otro. No se queda en el lamento, al contrario, toma la iniciativa. No se queda en lamento, toma la iniciativa. ¿Qué hizo la mujer? Ella llora, lamenta, pero no se queda solamente lamentando, sino que es lo que nos dice inmediatamente, ella toma el frasco de alabastro lleno de perfume, llorando, se arroja a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Una pregunta que tenemos que hacer todos, ¿verdad? Y creo que el propósito de este pasaje es a nosotros que somos occidentales, es redefinir, es transformar la definición que nosotros tenemos del agradecimiento. Porque normalmente decimos, sí, yo soy agradecido, yo pongo a Dios en primer lugar en mi vida, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa poner a Dios en primer lugar? ¿Qué significa ser una persona agradecida? Porque Simón lo que vemos que fue una persona agradecida, pero su agradecimiento no pasó de palabras a obras. Mire lo que dice en el versículo 40. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Mira la respuesta de Simón. Sí, yo estoy agradecido, pero de palabras, porque no te he demostrado la hospitalidad que te ha mostrado la mujer. Mire lo que dice él, Simón, tengo algo que decirte. Él dice, dime, maestro, respondió. O sea, él reconocía que Jesús era un maestro, una persona de honor, pero su agradecimiento, su gratitud, su fe, se quedó solamente en palabras. Pero la mujer demostró que su fe, su amor,
no se quedó solamente en palabras, sino que lo demostró a través de obras. Ahora, ¿cómo eso puede redefinir, transformar nuestra manera de ver la gratitud? Poner a Dios en primer lugar, ¿qué significa? Eso es muy común. Siempre y cuando pongo a Dios en primer lugar, eso es lo único que importa. Pero ¿qué significa eso? Eso normalmente significa, Señor, este es mi plan, esta es mi meta, este es mi objetivo, ahora tú tienes que bendecir lo que yo tengo planeado. Y eso significa poner a Dios en primer lugar. Pero yo me atrevo a decir que eso no es lo que enseña la Biblia. Poner a Dios en primer lugar, es decir, Señor, mi plan es X, Z y S. Ahora, Dios, ¿cuál de estas decisiones va a agradarte a ti? Va a hacer que tu nombre se haga famoso. Va a ayudar que yo pueda inclinar mi corazón más a ti. Va a hacer que tu reino se venga más en mi vida y en esta tierra y que tu voluntad se haga en la tierra y no en el cielo. Eso es poner a Dios en primer lugar. ¿Qué significa ser agradecido? Todos los días le damos gracias a Dios, sí, gracias a Dios, pero lo que podemos ver rápidamente en este pasaje, al principio, que el agradecimiento no solamente es de palabra, sino una fe genuina en Jesús.